Buenas tardes o buenos días, depende de cuando vayan a ver esta lección. Bienvenidos a la lección número 3 de Derecho Notarial. El día de hoy vamos a estudiar 3 temas concretos, los cuales son los tipos de notarios en Costa Rica, seguidos de la fe pública notarial y finalmente tenemos el tema de la competencia, material territorial y los alcances de la función, ¿no? Podemos pensar que tal vez son temas un poco concretos, pero vamos a ver que realmente son un poquito más interesantes, por decirlo así, de lo que aparentan a primera vista. Entonces, bueno, empezando con el tema de los tipos de notario, es importante tener presente, digamos, que lo que nos va a dar las características o lo que nos va a definir qué tipo de notario es cada quien, va a ser un poco el régimen de contratación o el régimen bajo el que va a desempeñar esos tipos de trabajo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un profesional, recuerden ustedes que uno puede, digamos, como abogado, puede desempeñarse ya sea de forma liberal, teniendo su propia oficina o ejerciendo, por decirlo así, su práctica privada, o ya sea posicionándose como empleado de un sector privado o un sector público. Bueno, con los notarios no es exactamente igual, pero funcionan de una forma similar y eso es precisamente lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Cómo o de qué forma pueden los notarios desempeñar sus labores. En primer lugar, por supuesto, tenemos a la categoría, digamos, general, que van a ser los notarios plenos, van a ser las personas que ejercen esta función de forma liberal y que se rigen por todos y cada uno de los lineamientos y artículos presentes en la Dirección Nacional de Notariado y del Código Notarial, sin excepciones. Ahora, necesito que tengan en cuenta un poco la discusión de la que hablamos la semana pasada, en la que conversábamos sobre la función pública ejercida privadamente y la diferencia que esto tiene con ser un funcionario público. ¿No? Esta diferencia va a ser fundamental el día de hoy para poder distinguir los tipos de notarios. ¿Sí? Ya pasando, digamos, o dejando de lado un poco el notario pleno, digamos, que no tiene realmente como mayor complicación, vamos a empezar a ver que hay otras personas que ejercen la función notarial de forma privada, pero que pueden tener un cargo público. Y en esto es importante que tengan en cuenta que el artículo 3, que define cuáles son los requisitos, nos habla de que para poder ser notario no tenemos que tener un impedimento legal, para ejercer este cargo. ¿Sí? Y si ustedes continúan leyendo el Código Notarial, van a ver en el artículo 4 que encontramos cuáles son los impedimentos que hay para poder ser notario público. Si ustedes se van al inciso F, van a encontrar que quienes ejerzan cargos en cualquier dependencia del sector público, incluso aunque estas estén estructuradas como modelos organizacionales de derecho privado, tienen prohibido ejercer de forma externa el notariado. ¿Sí? Pero también van a ver que el artículo 5, que es el que sigue, va a establecer algunas excepciones a esta prohibición, ¿no? Y quienes abren esta, por decirlo así, excepción son las personas consideradas docentes. Ahora, lo importante de este punto, de este tipo de notario, y ya vamos a entrar un poquito más a ver cuáles son las excepciones, digamos, a la prohibición del artículo 4F, es que tenemos una persona que se desempeña como funcionario público en una labor completamente independiente y que no tiene relación, por decirlo así, con la labor notarial. Entonces, de ahí vienen las otras características o requisitos de este notario con cargo público que ejerce de forma privada. La primera de ellas es que no tiene prohibición para ejercer el notariado en forma externa. ¿Sí? La segunda es que no puede estar sujeto al régimen del servicio civil y no puede haber superposición horaria. Estos, digamos, son 3 requisitos exigidos. ¿Qué quiere decir que no haya superposición horaria? Bueno, básicamente que yo no puedo llevarme a una persona, digamos, si soy profesora, y empezar a otorgar escrituras en el tiempo del recreo o en el tiempo del almuerzo, ¿no? O sea, no se pueden cruzar simplemente esas 2 funciones. Más adelante vamos a ver por qué esto es tan sencillo realmente de que no haya superposición horaria. Ahora, otro punto en particular es que esta persona sí va a trabajar para una institución pública, pero no solo no tiene prohibido, sino que además no se le paga ningún tipo de concepto de dedicación exclusiva. ¿Sí? Entonces, espero que esto quede muy claro, ¿no? Por una parte somos funcionarios públicos, pero la función pública que nosotros desempeñamos no tiene relación con el notariado, por eso no tenemos prohibición ni educación exclusiva. Para mí el ejemplo más claro es el tema de la docencia.
¿no? Yo tenía, por ejemplo, en mi promoción del año de Derecho, tenía un colega que era profesor de estudios sociales. Entonces, esta persona, cuando ya finalice sus estudios en Derecho, va a poder eventualmente aplicar para ser notario. Y digamos, en su caso, él no ha dejado de ejercer como profesor. Él continúa, a pesar de que se encuentra estudiando Derecho, continúa siendo profesor. Entonces, esta persona tiene que solicitar o informar, digamos, de que desempeña esta labor, pero al mismo tiempo de que se encuentra dentro de este inciso A del artículo 5. ¿Cuáles son otras excepciones que podrían caber, por decirlo así, dentro de esta categoría de notario o notaria con cargo público y que ejerce privadamente? Bueno, el inciso B nos habla de los magistrados, jueces o alcaldes suplentes cuando sirvan en tales cargos por menos de 3 meses. Si los 3 meses de nombramiento se superan, las personas tienen que devolver el protocolo. Otra excepción a esto, digamos, pero es vamos a ver más adelante en esta categoría, son los notarios del Estado y los funcionarios consulares, porque claramente esas personas pues son funcionarias públicas. Y finalmente tenemos a los funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo, instituciones públicas y municipalidades que hayan sido contratados a plazo fijo, pero que estén excluidos del régimen del servicio civil y no gocen de sobresueldo ni compensación económica de ninguna clase por prohibición o dedicación exclusiva. Esto obviamente siempre que no haya superposición horaria ni disposición en contrario en la legislación reguladora del órgano e institución donde se presten los servicios. Entonces, este artículo D, por decirlo así, es la bolsita donde van todos los que no encajan en las excepciones anteriores. Y cuando ustedes hagan el análisis de si una persona puede o no puede ejercer el notariado en estas circunstancias, va a tener que evaluar tanto la normativa interna de cada institución, por ejemplo, de cada municipalidad o de cada institución pública, verificar que esta persona no sea parte del régimen del servicio civil y además que no gocen de sobresueldo ni compensación económica de ninguna clase. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y cuándo se encuentra una persona excluida del régimen del servicio civil? ¿O quiénes están excluidos del régimen del servicio civil? Bueno, por lo general, no voy a decir que todos, pero por lo general, las personas que trabajan propiamente para los ministerios están dentro del servicio civil, no son funcionarios que le pertenecen a esta dependencia del Estado y que su régimen de contratación se rige por lo que el servicio civil diga. En las legislaciones o en las leyes, digamos, ustedes van a encontrar muchas veces indicaciones de cuándo se excluye a una persona de este régimen del servicio. Por ejemplo, si ustedes buscan acá dentro del Código Notarial, se van a dar cuenta de que el director o la directora está excluida de este régimen del servicio civil. Entonces, eso, digamos, para que ustedes vayan guiando el análisis de cuándo una persona puede o no puede desempeñarse de esta manera. Esto, digamos, son los puntos de este tipo de notario. Recuerden, es una persona que ejerce la función o es un funcionario público, pero ejerce el notariado por aparte, de forma externa. Ahora, un detalle interesante que tenemos que tener presente es que este notario eventualmente podría hacer escrituras para la institución en la que trabaja, pero es obligatorio que no cobre el trabajo hecho para esas instituciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de que sea un profesor que va a hacer una escritura para la escuela en la que trabaja, que va a comprar un terreno o algo por el estilo, bueno, si ese fuera el caso, esta persona no puede cobrar honorarios por el trabajo que haga, ¿sí? Y eso porque ya percibe una remuneración de parte de esta institución. Seguidamente, digamos, la otra categoría, y yo traté de hacerles como categorías, o digamos, sí, por decirlo así, grupitos donde ustedes pueden ir asignando las funciones, ¿no? Tenemos los notarios que ejercen de forma privada, pero también tenemos los notarios que trabajan, por decirlo así, o que desempeñan sus funciones notariales bajo contrato con el Estado. Entonces acá nos vamos a encontrar dos tipos de notario. El notario público, bajo el régimen de empleo público, es decir, es un funcionario público que ha sido contratado por el Estado para prestar sus servicios notariales. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que el que ejerce el cargo público y ejerce privadamente no ha sido contratado para o por sus servicios notariales, se le ha contratado para otra cosa. Mientras que en este otro caso, a la persona se le está contratando para ejercer específicamente sus servicios notariales. Ahora, un punto importante acá, una diferencia importante es que esta persona que trabaja bajo el régimen de empleo público no va a cobrar por honorarios, va a cobrar por una remuneración salarial. O sea, el mes a mes va a recibir un salario particular.
Y cuando nosotros somos notarios de planta, que es como se le conoce a esta otra figura, además tenemos la prohibición de ejercer el notariado de forma externa. ¿Qué quiere decir esto? Que solo podemos dar fe, digamos, o actuar como notarios en negocios en los que la institución para la cual nosotros trabajamos esté involucrada. Es decir, que tenemos dedicación exclusiva y obviamente estamos sujetos al régimen de empleo público. ¿Sí? Además de esto, tenemos prohibido cobrar honorarios al Estado. Entonces, esta es la otra categoría. ¿Cuál es la última categoría de personas que tienen algún vínculo con el Estado y ejercen el notario? Bueno, los notarios que normalmente, por decirlo así, trabajan de forma privada, pero resulta que a través de un proceso de contratación administrativa que ustedes ya bien conocen, esta persona pues ganó la licitación y se le firma un contrato para que preste los servicios notariales por un plazo determinado. Sí, no hay relación de empleo público, nosotros somos contratistas, somos consultores, como se dice normalmente también. ¿Sí? Y la persona se contrata de manera externa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo voy a rendir esos servicios, no tengo prohibición para ejercer el notario de otra forma, en otras circunstancias. ¿Qué sí tengo prohibido? Ejercer esta labor en más de 3 instituciones públicas. ¿Cómo se lleva el control? Bueno, el Código Notarial nos da varias indicaciones de cómo se hace este control. Pero en resumidas cuentas, las instituciones públicas que contraten notarios de esta forma tienen que notificar a la Dirección Nacional de Notariado y esta va a llevar un control de para cuántas instituciones está ejerciendo este notario en particular. ¿Sí? Entonces ahí se va a hacer un cruce para evitar que una misma persona trabaje para más de 3 instituciones. Me parece que esta prohibición está pues relacionada a un tema de probidad, a un tema de capacidad también, de que la persona no asuma más de lo que puede, es un tema de responsabilidad, pero también me parece que de competencia leal, ¿no? Para no mermar las posibilidades que puedan tener otros notarios de tener ese tipo de contratos que por supuesto fijo van a ser muy lucrativos. Ahora, otros tipos de notarios, digamos, particulares. Entonces vamos recapitulando un poco. Tenemos los notarios que ejercen de forma privada. Tenemos los notarios que desempeñan sus labores de notariado para el Estado. Y luego tenemos 2 tipos de notarios particulares. Y ahorita vamos a ver por qué son particulares. Normalmente, si ustedes piensan en estas personas, digamos, en los notariados especiales, podría considerarse que encajan en esta primera categoría de notarios bajo el régimen de empleo público, pero van a tener ciertas diferencias. Entonces, van a notar que tenemos, por ejemplo, al notario consular. El notario consular tiene la particularidad de que no necesariamente es una persona que ha estudiado Derecho. Cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores nombra cónsules, las personas están bajo el régimen del servicio exterior, creo que es como se llama, y hay que hacer una serie de pruebas, una serie de exámenes para poder ingresar. Entonces, ahí hay una primera diferencia. No son parte del servicio civil, sino que son parte del servicio exterior. Y resulta que para, por ejemplo, aplicar este tipo de puestos, ustedes pueden ser profesionales en Derecho, en Relaciones Internacionales, pueden ser profesionales en Derecho, o pueden ser profesionales, creo que son como 2 o 3 categorías. Entonces, no necesariamente la persona que van a nombrar en este puesto de cónsul, vicecónsul o agente consular va a ser una persona que haya estudiado Derecho. Esa es la primera particularidad, por decirlo así, de esta figura. ¿Y por qué surge o por qué nace o por qué nos interesa el notario consular? Bueno, ¿a quién se le ocurrió semejante cosa? Resulta que los notarios consulares pues nacen a raíz de la Convención de Viena de 1973 sobre relaciones consulares. Es un acuerdo internacional, les recomiendo que lo lean, y se dispone en este convenio o en esta convención que parte de las funciones consulares van a consistir en actuar en calidad de notario, en la de funcionario del registro civil y en funciones similares, y ejercitar otras de carácter administrativo siempre que no se opongan las leyes y reglamentos del Estado receptor. ¿Qué implica esto? Bueno, recuerden que el cónsul es una figura que está ahí para proteger, véanlo así, es como un protector de las personas del país de uno que está viviendo en el extranjero. Sí, entonces, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar afuera y requerir los servicios del consulado, pero por lo general los cónsules tratan, digamos, o las embajadas tratan de construir un poco comunidad afuera del país y además facilitarle a las personas
pues poner en orden sus cosas. Digamos, nosotros a veces estamos afuera del país, hay personas que se van por varios años y, por ejemplo, necesitan ejercer o necesitan tener acceso a sus documentos, pierden un pasaporte, necesitan certificar algún documento. Entonces, digamos, estas funciones que normalmente uno trataría de hacer en las instituciones respectivas en el país de uno, bueno, el cónsul es una forma o es una persona que viene a facilitarnos esa situación. Por ejemplo, en mi caso, digamos, a mí se me facilitó poder votar afuera del país. He visto también personas que perdieron sus cédulas y pudieron recuperarlas estando afuera, o personas que pierden sus pasaportes. Por ejemplo, acá el consulado de Nicaragua se encarga de traer las hojitas de antecedentes penales que las personas necesitan para hacer sus trámites ante migración. Entonces, son una forma, por decirlo así, de aproximar al país a donde uno está. Y esto implica, digamos, una de las funciones fundamentales es la capacidad de actuar como funcionario del registro civil. Bueno, ¿qué pasa si ustedes se casan con un extranjero o están afuera del país y su hijo nace afuera? Ustedes, por supuesto, van a tener interés, o la gran mayoría va a tener interés en que sus hijos tengan la nacionalidad costarricense. Entonces, el cónsul se va a encargar de esto, ¿no? Y usualmente también pues va a tener una relación bastante importante, creo yo, con el tema de los matrimonios y también con el tema de las sucesiones o las herencias. Digamos, el cónsul puede hacer este tipo de, o dar fe, digamos, de este tipo de contratos, lo cual va a facilitar eventualmente que estos se ejecuten en Costa Rica. Vamos a ver que es una función interesante, digamos, que uno podría cuestionarse, bueno, ¿por qué el cónsul? Bueno, el cónsul es una persona que está ahí de forma permanente. ¿Y por qué les digo por qué el cónsul? Bueno, cuando estemos más adelante, hablando de competencia territorial, vamos a ver que algunos notarios también pueden ejercer afuera. Entonces, digamos que la permanencia del cónsul en el país donde nos estamos es lo que va a caracterizar o lo que va a requerir, por decirlo así, o lo que da la necesidad, o más bien esa permanencia es lo que viene a satisfacer la necesidad de que haya un cónsul afuera. Sí, ahorita estoy segura que me voy a explicar un poquito mejor. Ahora, este punto F, digamos, esta función de actuar como notario, como funcionario del registro civil y funciones similares, también tiene un vínculo muy fuerte con el punto G de la convención, que nos dice, bueno, esta persona además tiene que velar porque se cumplan con las leyes, los reglamentos del Estado receptor y por los intereses de los nacionales en ese Estado, ¿no? Entonces, esta capacidad de facilitar la presencia de un notario cuyos efectos, digamos, un notario que siempre esté ahí y que además lo que éste haga tenga efectos en Costa Rica sin tener que pasar por tantos trámites burocráticos, pues es parte de esa función de velar por los intereses de los nacionales del Estado. Ahora, bueno, ustedes dicen, bueno, si esta persona no es abogada, ¿qué régimen se le aplica? El régimen realmente que se le aplica es prácticamente el mismo que se le aplica a los otros notarios. Entonces yo realmente considero mucho a las personas que son cónsules porque pensando un poco en los regímenes de responsabilidad que tenemos nosotros, pues enfrentarse a eso sin tener una formación básica en derecho creo que debe ser bastante aterrador. Pero bueno, vamos a verlo un poquito más en detalle. En primer lugar, en el Código Notarial, en su artículo 14, ustedes van a encontrar, digamos, la regulación primaria de esta figura, que nos dice que, bueno, que los cónsules de Costa Rica en el extranjero van a ejercer el notariado en su circunscripción territorial respecto de los hechos, actos o contratos que deban ejecutarse o surtir efecto en Costa Rica. Además, ellos tienen que ejercer esa función de conformidad con el código y no se va a aplicar lo dispuesto en el inciso C del artículo 3. Este inciso C es el que nos requiere tener oficina abierta al público. Ahora, no es que el notario consular no va a tener oficina abierta al público, no, es que la oficina del notario consular ya de por sí va a ser la sede donde desempeña sus funciones como cónsul. Ahora, lo importante acá es ver que hay una delimitación territorial, ¿sí? Este cónsul solo va a poder ejercer su notariado en esta circunscripción territorial, lo que quiere decir que probablemente puede haber partes del país, digamos, si estamos en, por decir algo, Estados Unidos, que creo que el cónsul, está en Nueva York o Nueva Jersey, porque hay una comunidad muy grande. Hay diferentes consulados en diferentes partes del país, pero no cubren todo el país. Entonces, es importante, digamos, tener eso en cuenta. Las personas van a tener que movilizarse a la sede consular o a la embajada respectiva para hacer sus trámites. El cónsul no puede movilizarse por su cuenta, ¿sí?
Ahora, igual que los notarios, pues el cónsul tiene que vigilar y atender a todas las disposiciones, prohibiciones y estipulaciones que asumen los notarios públicos de acuerdo con el presente código. Eso implica que tienen que cuidar su protocolo, que tienen que informar si tienen pérdida de alguna situación, que tienen papel de seguridad, que tienen que expedir testimonios, que tienen que, etc. Ahora, igual son sancionables y además pues están sujetos a la fiscalización tanto del Ministerio de Relaciones Exteriores como de la Dirección. Algo importante es que el momento en que esta persona deja su cargo, pierde también su función notarial y tiene la obligación de devolver el protocolo. Ahora, creo que aquí sería importante, a pesar de que el protocolo está asignado a un funcionario consular, digamos, no está asignado a la oficina consular, por decirlo así, sino que el momento en que hay, o sea, si ustedes nombran, y esto es lo que quiero explicarles, si ustedes nombran un cónsul este año y el año que viene también, y el protocolo tenía 3 escrituras, se cierra así y a la otra persona se le da un protocolo nuevo, ¿sí? Pero a pesar de esto, este protocolo, pues obviamente tiene una relación muy fuerte con el puesto en el que está nombrada la persona. Porque a pesar de esto, digamos, aunque yo sea notaria, yo no puedo dejar mi cargo como cónsul y seguir utilizando el protocolo que ya me asignaron, ¿sí? Tendría que pedir uno como notaria privada. Ahora, esto implica que si la persona deja el cargo, tiene que devolverlo. Cuando esto se produzca, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que informar a la Dirección Nacional de Notariado. Y obviamente cuando esto suceda, pues la persona tiene la obligación también de hacer una razón de cierre que usualmente hacen los notarios cuando finalizan sus protocolos o cuando lo van a devolver o solicitan una inhabilitación por alguna razón. Algo importante, digamos, es que el notario consular también encuentra una regulación un poquitico más detallada en el título 4 de los lineamientos para el ejercicio y el control de la función notarial. Acá es importante, o vemos, por ejemplo, que la oficina abierta, como les comentaba, va a ser la sede del consulado, que el mismo cónsul está dispuesto pues a todo lo que se indica en el Código Notarial y como en el Consejo Superior Notarial, así como en el Ordenamiento Jurídico Nacional, lo mismo que el régimen disciplinario. Tiene competencias solo para los actos o contratos dentro de la circunscripción territorial y los documentos tienen que redactarse en español con algunas excepciones. Por ejemplo, vamos a ver cuando hablemos de los actos notariales que pueden darse traducciones. Entonces, en ese caso, por ejemplo, podría darse que el documento no esté redactado en español. Ahora, un punto importante es que a pesar de que son funcionarios estatales, están obligados al pago del fondo de garantía, al igual que los notarios, y obviamente pues su competencia está sujeta a su nombramiento y permanencia en la misma circunscripción. Y esto era lo que quería detallarles. Si esta persona sale del estado en el que le corresponde ejercer como cónsul, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, pierde su capacidad de actuar como notario. ¿Sí? Ahora, el segundo tipo de notario que yo designé unilateralmente como notario especial es el notario que trabaja para el Estado. ¿Sí? Estos notarios tienen la particularidad de que son procuradores, son personas que han sido contratados por la Procuraduría General de la República para desempeñarse como notarios en particular. La regulación de estas funciones la encontramos en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, donde se nos dice que son atribuciones de esa institución representar al Estado en los actos y contratos que deban formalizarse mediante escritura pública cuando los entes descentralizados, empresas estatales y requieran la intervención del notario. El acto o contrato deberá ser formalizado por la notaría del Estado, salvo en cuanto a escrituras referentes a créditos que constituyan la actividad ordinaria en la institución descentralizada. Ahorita vamos a adentrarnos un poquito más en este inciso C, que podría ser problemático, ¿no? Si ustedes lo leen en detalle, lo que nos están diciendo es, bueno, la Procuraduría tiene que representar al Estado cuando hayan escrituras públicas. Pero además nos está diciendo, eso no es todo lo que nos dice el artículo, que cuando toda la administración, básicamente, incluyendo entes descentralizados y empresas estatales, requieran la intervención del notario, esto se va a hacer a través de la Notaría del Estado. Ahora, la Notaría del Estado es un órgano, por decirlo así, si es un órgano, de la Procuraduría General de la República, que al mismo tiempo es otro órgano del Poder Ejecutivo.
¿sí? Tengan esto en cuenta, es un órgano de esta institución frente a toda la administración pública. O sea que la tarea que les está asignando el inciso C del artículo 3 es descomunal. Nada más imagínense ustedes qué pasaría si la notaría pública tuviera que asumir las funciones de los notarios, por ejemplo, del trabajo del INDER, o del trabajo del INBU, o del Banco de Vivienda. O sea, es una locura, ¿no? Entonces, tengan esa problemática en mente que ya vamos a ver cómo se resuelve. Ahora, el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Procuraduría nos dice que las funciones de notario del Estado tienen que ser ejercidas por una persona que tenga el rango de procurador y que tiene que requerir ese servicio. Para el desempeño de estos cargos tienen que proveerse los protocolos de conformidad con lo que nos indica el Código Notarial, es decir, que en todo lo que tiene que ver con la solicitud, cuidado, entrega y depósito de protocolos se va a regular de la misma forma que para cualquier otro notario, con la excepción, eso sí, de que estos solo se van a utilizar para el otorgamiento de escrituras, actos o contratos en los que el Estado sea parte y tenga interés. ¿Sí? Entonces, muy similar a lo que ya hemos conversado, el notario del Estado sí es un tipo de notario de planta, pero no es el único. No es el único tipo de notario que va a trabajar para una institución pública, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa entonces cómo puede existir? Me imagino que se están preguntando otro tipo de notario de planta si estamos diciendo acá que todos los entes descentralizados y empresas estatales necesitan recurrir a la notaría del Estado. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de notarios que tendría que contratar el Estado? Bueno, básicamente por eso, pues los legisladores se pusieron las pilas y, si no me equivoco, fue en el año 83, voy a revisarlo bien, decidieron emitir el decreto 15.371-J del Ministerio de Justicia. Y en este decreto se indica que básicamente las personas reflexionarias se dieron cuenta de que este inciso C del artículo 3 de la Ley Orgánica pues no tenía sentido, y cumplir esa labor para los funcionarios públicos, para los procuradores, por decirlo así, iba a implicar una sobrecarga de trabajo desproporcionada. Entonces buscaron arreglarlo de forma reglamentaria y en ese sentido se hizo una reforma vía reglamento. Me parece a mí un poco cuestionable, pero bueno, funciona y está vigente. Entonces se hizo una reforma vía reglamento en la que se indicó, o mejor dicho, se le dio un alcance a este artículo, ¿no? Se delimitó el alcance de este artículo. Entonces, ¿cuándo sí o cuándo no van a tener que recurrir las instituciones públicas a la notaría del Estado? Bueno, el decreto nos dice que solo va a ser obligatorio recurrir a la notaría del Estado cuando los contratos o actos que quieran ejecutar superen el monto de 5 millones de colones. Con la excepción, y esto quiere decir que las que, digamos, superen los 5 millones de colones, pero se refieran a créditos que constituyen actividad ordinaria de las instituciones mencionadas, o se refieren a compraventas, hipotecas, arrendamientos, constitución de servidumbres, adquisición de bienes y servicios que constituyen actividad ordinaria de los entes públicos, empresas públicas y sus subsidiarias, no tienen que ir ante el notario del Estado. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Bueno, que por ejemplo, ¿quiénes realizan este tipo de actividades de forma ordinaria? Los bancos. Los bancos no tienen que acudir a la notaría del Estado. ¿Ustedes se imaginan lo que implicaría para el Banco de Costa Rica tener que acudir a la Procuraduría General de la República cada vez que haya que firmar una hipoteca, cada vez que haya que firmar un préstamo, cada vez que... No, ¿verdad? Ahora, ¿qué otras instituciones encontramos en estas categorías? Bueno, el INBU, el INDER, el BANVI, básicamente todos aquellos en los que haya como les digo, la compraventa, hipoteca, arrendamiento, etcétera, sea una cuestión de todos los días. Entonces, en estas instituciones es donde vamos a encontrar a los notarios de planta o a los notarios que se contratan por horas, ¿sí? Cuando por ejemplo, cuando se vaya a firmar un contrato que no exceda los 5 millones de colones, pues entonces probablemente se va a poder contratar a un notario externo, muy probablemente también bajo la modalidad de contratación administrativa. Sí, entonces como lo vemos, la notaría del Estado es un tema interesante. Entonces ténganlo claro, dentro de la categoría de notario
público bajo el régimen de empleo público, vamos a encontrar a la Notaría del Estado, a los notarios de planta que trabajan para las instituciones que ejercen funciones como los bancos, como el INDER o como el BAMBI, y además creo que el INBU también, y además vamos a encontrar, o podría tratar de catalogarse, yo creo que ahí es una discusión que tenemos que tener, al notario consular, ¿sí? Entonces, bueno, esto sería respecto de lo que tenemos a los tipos de notarios en el país. Ahora, es interesante, por ejemplo, para la doctrina, yo la verdad creo que es algo que podemos discutir, no lo veo así, pero por ejemplo, la doctrina considera que este tipo de notarios de planta desvirtúan un poco la función notarial. Entonces creo que este va a ser un foro, vamos a discutirlo un poquito, pero básicamente lo que se dice es que al nosotros estar contratados por una institución pública o por un banco, no tenemos la imparcialidad o no se está respetando la imparcialidad que deberíamos tener, ¿sí? Pero también por otras partes, respecto en particular de la notaría del Estado, yo considero que es bueno realmente que el Estado tenga notarios, ¿no? Nosotros estuvimos hablando y lo estuvimos conversando hace poco del tema de que no hay un acceso para todo el mundo a los servicios notariales, y los servicios notariales son son fundamentales. Entonces valdría la pena preguntarse, la verdad, si deberían o no deberían haber notarios del Estado que ejerzan esta función, digamos, una forma similar a los defensores públicos. Pero bueno, esto ya son elucubraciones mías que vamos a discutir en un foro muy probablemente. Sí, vamos a discutir un poco sobre la imparcialidad y sobre estas figuras del notariado. Ahora, dejando un poquito ya el tema de la organización del notariado en Costa Rica, vamos a conversar sobre la fe pública y la competencia de los notarios, ¿sí? La fe pública, les puse esta frasecita acá de Víctor Hugo, es uno de mis autores favoritos de hecho, y dice: una fe, he aquí lo más necesario al hombre, desgraciado el que no cree en nada. Más allá, digamos, del tema religioso, quiero que antes de empezar este tema ustedes se pregunten, bueno, ¿cómo sería vivir en una realidad en la que nosotros no podemos tener seguridad de absolutamente nada? ¿No? ¿Cómo? Y yo realmente creo que es una cuestión fea, probablemente a muchas personas les va a pasar, pero realmente ¿cómo sería no poder tener certeza de absolutamente nada? Y yo creo que la misma esencia del derecho se vería amenazada por una circunstancia como esta, ¿no? Entonces ahí viene un poco la profundidad y sobre todo la veracidad de esta frase de Víctor Hugo. Y obviamente esto pues tiene una relación muy fuerte, como les comentaba, con la necesidad social que viene a satisfacer el derecho notarial o el notariado como función. Y es que la fe pública, sin la fe pública, digamos, no habría notarios. Es la característica esencial, es lo que nos define como notarios y es la condición vertebral de nuestra disciplina. Entonces, Couture nos dice que la fe pública es una creencia notoria y manifiesta, es la exactitud de lo que el notario ve, oye y percibe con sus sentidos. Es el atributo de la propia calidad del escribano que reviste el funcionamiento y con solo intervenir y autorizar un acto cualquiera del escribano que reviste el funcionamiento, un acto cualquiera con su firma, le impone autenticidad, que es lo que en el fondo implica la fe notarial de que se es depositario. La autenticidad, a eso lo reduce Couture, ¿no? Nosotros cuando damos fe, y creo que ya se los he comentado antes, de un documento, no es solo que damos fe de que dos personas firmaron ese documento y se pusieron de acuerdo, no, nosotros damos fe de que cada una de las circunstancias materiales que estamos describiendo en ese documento, que la persona es casada, que la persona es soltera, que la persona es mayor de edad, que la persona, yo no sé, ustedes ponen incluso que la persona es blanca, se tiene que asumir que la persona es blanca, o sea, obviamente se va a poder decir eventualmente que no, pero o sea, la persona que lea esta escritura, por decirlo así, tiene que asumir que cada uno de los detalles que ustedes están incluyendo en ese documento es cierto. No solo que esas dos personas lo firmaron. Y de ahí, obviamente, viene o se desencadena la responsabilidad tan fuerte que nosotros tenemos.
Entonces, acá tengo algunas frases o definiciones, digamos, que se han dado sobre la fe pública. Una interesante es esta seguridad o esta confianza que nos da el papel. Esto viene un poco de la mano de lo que les estaba preguntando, ¿no? Imagínense cómo sería no tener certeza de nada. ¿Cómo sería, por ejemplo, ustedes que son estudiantes? Yo no sé si ustedes lo hacen, pero yo era un poco loca cuando era estudiante. Y yo recuerdo que en primer año me encontré con casos de estudiantes de quinto que estaban llevando introducción al derecho porque no pudieron demostrar que ya lo habían llevado por un error en los registros de la universidad. Entonces, ya a punto de graduarse, tuvieron que meterse a llevar introducción al derecho. Así, cosas tan vacías como esas. Entonces, imagínense ustedes lo que sería que ustedes el día de mañana se gradúen y no puedan o no tengan la certeza, por decirlo así, de que se les va a considerar abogados o de que eventualmente va a llegar algún día, alguien va a llegar y les va a decir, no, lo siento, usted no aparece en ninguna parte, ese título no está registrado, no tiene respaldo en la universidad, entonces va a tener que volver a llegar su carrera. Esa es un poco la seguridad o la confianza, por decirlo así, que busca darnos el derecho notarial, ¿no? Cuando ustedes invierten, por ejemplo, todos sus ahorros en un carrito o en su casita, ustedes quieren esa seguridad de que nadie va a llegar y se los va a quitar o que nadie va a llegar y les va a decir que no. Bueno, de ahí la necesidad social de la fe pública, ¿no? Y también se describe un poco como la relación de verdad entre el hecho y el dicho, no entre el hecho y la comprobación. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, y es precisamente lo que decía, ustedes no van a grabar el documento del notario, el testimonio, por decirlo así, el registro nacional, por ejemplo, no va a grabar cada uno de los testimonios que le están llegando a sus a la ventanilla de registro y va a irse a comprobar uno por uno los documentos para ver si la descripción coincide con el plano, no va a irse a comprobar a la propiedad después que la persona esté ahí, que la persona esté dentro de la casa, que la casa efectivamente, ¿me entienden? Esa labor ya la hizo el notario. Ese cotejo ya lo tengo que haber hecho el notario. Y el registro nacional va a partir de la seguridad o la confianza que tiene a esta persona. Ahora, la fe pública entonces va a ser una garantía estatal. Es un sellito que le da al Estado a que los hechos ocurrieron como están siendo descritos y se asume o se presume que son ciertos. Y precisamente eso es lo que nos lleva a la naturaleza real de la fe pública. Es una presunción legal de veracidad respecto de los funcionarios a quienes la ley les reconoce esta función. Y al mismo tiempo es una necesidad de carácter jurídico, porque nos obliga a estimar como auténticos los hechos o actos que han sido sometidos a este proceso, ¿no? Al proceso notarial, podemos decirlo así. Ahora, Germán Mora, que es uno de los redactores del Código Notarial, es uno de los autores que estamos utilizando para este curso, nos dice que existen diferentes tipos de fe pública, y es cierto. Ustedes van a ver que existe la fe pública judicial, ¿no? Es la que se refiere a los jueces, a los secretarios o a funcionarios judiciales en razón, disculpen aquí el error, de sus actuaciones, ¿sí? Ellos tienen, cuando, digamos, podemos ver algunos ejemplos del ejercicio de esta fe pública judicial, bueno, cuando ellos certifican un expediente, por ejemplo, cuando certifican una resolución, cuando nosotros llevamos la resolución a que sea ejecutada, ahí también hay una fe pública, cuando se notifica a una persona, ahí el notario o la persona, puede ser un notario, pero normalmente la persona que se encarga de hacer las comisiones de notificación, tiene una fe pública derivada de su función para decir que efectivamente yo le entregué esto a fulanito de tal y fulanito de tal firmó y tal vez no quiso recibirla, lo que sea, pero fue notificado, básicamente. Y lo mismo con los mandamientos de embargo, ¿no? Se presumen que son reales y que son ciertos y el registro nacional procede a inscribirlos como tiene que ser. Ahora, tenemos otro tipo que es la fe pública administrativa. Esta para mí es bastante interesante y hace el tema de la accesibilidad que habíamos conversado, la hace más accesible, de la redundancia, para ciertas personas. Ustedes van a ver y les voy a explicar por qué. Por ejemplo, en el caso de migración, usualmente a las personas se les solicitan declaraciones juradas. Declaraciones, por ejemplo, cuando son solicitantes de refugio, se les solicitan declaraciones juradas sobre sus antecedentes penales, su nombre, sus calidades. Y antes esto se hacía a través de un notario público. Entonces ustedes se podrán imaginar
que estamos hablando, y en el caso de los migrantes, digamos, que son algunas de las poblaciones más vulnerables que tiene el país con escasos recursos, etc. ¿Ustedes imaginan lo que era decirle a estas personas? Bueno, para solicitar refugio tiene que llevar una declaración jurada que vale 60.000 colones y tiene que hacer una por cada persona adulta de su familia. O sea que si son 3, 4 personas, tiene que sacarse 120.000 colones, por ejemplo, 180.000 colones. Entonces, yo siento que la fe pública administrativa, digamos, viene de cierta forma a resolver esa falta de accesibilidad en algunos casos que nos encontramos. Y por ejemplo, ahorita con el caso de estos permisos laborales que se dan en el sector agro, se concedió a las personas, digamos, se les da la posibilidad de que ya hay un formato específico de declaración jurada que ellos pueden llenar frente al funcionario público al cual van a entregar sus papeles o sus requisitos, y ya esto cuenta o tiene la misma autenticidad, digamos, que tendría una declaración jurada otorgada ante el notario. Este es, por ejemplo, un ejemplo, digamos, para mí muy claro de la fe pública administrativa. Y finalmente llegamos al tercer tipo, que es la fe pública notarial, ¿no? Es la que trabajamos nosotros todos los días. Y es la que el notario interpone o hace, digamos, a los actos, o le otorga, por decirlo así, a los actos jurídicos privados extrajudiciales que se someten a su amparo y por medio del cual estos se consideran auténticos hasta que no se demuestre lo contrario en un juicio. ¿Sí? Si nosotros nos vamos al artículo 31 del Código Notarial, esta nos va a definir, digamos, y los va incluso a dar los límites de esta función, y nos dice que el notario tiene fe pública cuando deja constancia de un hecho, de un suceso, de una situación, acto o contrato, cuya finalidad sea asegurar o hacer constar derechos y obligaciones dentro de los límites que la ley le señala. Y esto es súper importante. La fe pública se ejerce dentro de los límites que la ley nos señala, con observación de los requisitos de ley. Y esto obviamente va a hacer que las manifestaciones del notario se presuman ciertas. Ahora, ¿por qué quería destacar los de los límites? Bueno, porque el notario no es todopoderoso. Y el notario va a tener ciertos límites en el ejercicio de su función que se llaman la competencia notarial. ¿Sí? Algunos de estos límites, ¿cuáles van a ser? Bueno, primero los temas que podemos tratar dentro de una oficina notarial. No todo se puede trabajar a través de un notario. Nosotros, por ejemplo, no podemos, creo que una de las restricciones más claras, no sé si esto cambió un poco con las nuevas regulaciones del Código de Familia, pero por ejemplo los divorcios están estrictamente limitados a los casos en los que no haya menores presentes o los que no hayan problemas con la custodia. Si hubieran casos o hay casos de divorcios de mutuo acuerdo donde hay, digamos, tal vez las personas están de acuerdo en divorciarse, pero no hay acuerdo sobre cómo va a ser la división de bienes, etc. Bueno, esto tiene que ir a un juzgado. Si hay menores presentes, tiene que ir a un juzgado de familia. Y por lo general también va a haber un proceso de homologación, que creo que es lo que se está quitando en el nuevo Código de Familia. Sí, también vamos a tener límites territoriales, que ahorita vamos a estudiar. Y también tenemos cuestiones como tiempos y horas para ejercer las actuaciones, ¿no? Por ejemplo, ya hablamos de uno de estos límites. ¿Cuál es? Bueno, que si somos funcionarios, que tenemos, además de ser notarios, ostentamos un cargo público, no podemos trabajar en las horas o no podemos ejercer el notariado en las horas que se nos crucen con nuestra jornada laboral. Ahora, la competencia material es bastante amplia. La persona básicamente está autorizada para practicar el notariado en los actos, digamos, que otras personas le soliciten. Acá la competencia material, por decirlo así, va a estar sujeto por el principio de derogación, y por supuesto va a estar limitada por el principio de legalidad. Si a nosotros se nos solicita que hagamos algo ilegal, tenemos la obligación de abstenernos de realizar esta labor, ¿no? Y por otro lado, no podemos meternos, por decirlo así, a donde no nos han llamado. Entonces este es otro límite, ¿no? Tenemos que esperar que las personas se acerquen a nosotros y lo hagan y nos soliciten la intervención. Ahora, otro punto importante acá de la competencia material es que los notarios tenemos la capacidad de trabajar en cualquier horario. Todas las horas y días son hábiles, por decirlo así, para ejercer la función del notariado. Entonces, por eso es que se vuelve interesante el tema del
notario público, ¿no? Bueno, no hay superposición horaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes quieren otorgar una escritura a la medianoche de un domingo, lo pueden hacer. Nadie se va a quejar al respecto. Ahora, hay ciertas limitaciones al ejercicio del notariado. El primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros somos imparciales. Nuestra función, a pesar de que haya sido una persona la que nos vino a solicitar los servicios, no estamos, por decirlo así, nosotros no somos empleados de esa persona ni somos el abogado de esa persona. Eso es algo sumamente importante. Nosotros somos imparciales, lo que quiere decir que tenemos que velar por las dos partes que se están presentando en nuestra oficina. Y velar, por supuesto, porque no haya una desventaja. Ahora, ¿en qué tipo de actuaciones podríamos involucrarnos? Bueno, es una lista un poco larga, pero les invito a que lean el artículo 34, que es el que les estoy transcribiendo acá. Hace un resumen de las actividades, digamos, en las que puede trabajar un notario. Tenemos actividades que son de carácter protocolar, actividades que son de carácter extraprotocolar. ¿Cuáles son las de carácter protocolar? Bueno, las que conocemos normalmente o las más conocidas, diría yo, por ejemplo, que son escrituras públicas, traspasos de propiedad, hipotecas, etcétera. También tenemos la competencia pues, de asesorar, que es un poco lo que les comentaba la semana pasada, entre las funciones que tiene, o las partes, o las subfunciones de la función notarial. Tiene también que hacer, por ejemplo, estudios registrales, asesorar tanto jurídica como notarialmente a la persona, efectuar las diligencias concernientes a la inscripción de los documentos. Eso es competencia del notario. El notario no solo otorga el documento, sino que tiene que asegurarse de que este quede registrado y debidamente registrado. Además de eso, entre las actuaciones, por decirlo así, extraprotocolares, puede autenticar firmas o huellas digitales, puede expedir certificaciones. Nosotros podemos dar fe, por ejemplo, de que una copia de un determinado documento es original, y con eso alguien podría hacer un trámite ante la administración pública sin tener que presentar el documento original. Por ejemplo, nosotros podemos ir y tal vez consultar un expediente y hacer una certificación en lo conducente o en parte de ella. También podemos hacer subastas públicas y cualquier otra función básicamente que la ley nos autorice a hacer. Ahora, el título 6, si no me equivoco, se refiere a la actividad judicial no contenciosa, que es donde nosotros podemos trabajar de forma extraprotocolar, pero ese es un tema que por su profundidad, digamos, sus detalles, vamos a ver la próxima semana. Ahora, la competencia notarial, digamos, otro de esos límites a la fe pública va a ser la competencia territorial. Y aquí los voy a referir un poco a la tarea primera que ustedes hicieron, ¿no? Algunos se dedicaron a estudiar a Perú, a Colombia, Argentina, Chile, y pudieron ver que en los diferentes países esto es un tema que se regula de forma distinta. En ciertos países hay un número limitado de notarios, es decir, que se trabaja bajo un sistema de números clausus, donde se designa, y por lo general esta asignación se hace en función de la cantidad o de la población que tiene un determinado lugar, ¿no? En San José o en la GAM, por ser 1 millón y resto de personas, bueno, vamos a tener 600 notarios, por ejemplo. Es un ejemplo. No, así se trabaja en algunos países. En la zona de París va a haber tantos notarios porque París tiene tantas personas viviendo ahí. Ahora, otro punto importante, otra limitación que se suelen hacer otros países que se regulan por el notariado latino, es limitar la competencia territorial de los notarios. Entonces, la persona que trabaja en Madrid solo puede trabajar en Madrid. Es un poco como se trabaja con los cónsules. El cónsul está amarrado a su territorio. Bueno, en el caso de los notarios costarricenses, y esto es una particularidad muy interesante, y a mí realmente me parece bastante útil, siendo que estamos en un mundo donde la gente se desplaza constantemente tenemos matrimonios entre personas nacionales y personas extranjeras. Entonces, van a ver que la forma en la que está regulada, por decirlo así, tanto la competencia material como la competencia territorial de Costa Rica, a algunos países les parece exorbitante, ¿no? Les parece exagerada, pero para mí realmente se vuelve bastante práctica. ¿Cuál es la primera queja? Bueno, que tenemos un sistema abierto básicamente de notariado, lo que quiere decir que cualquier persona que cumpla con los requisitos puede ser notaria. Pero además, en términos territoriales, quiere decir que los notarios públicos no tienen restricciones territoriales, más allá de los límites de la frontera, ¿verdad? Un notario costarricense no puede ejercer actos válidos que vayan a surtir efectos en Nicaragua si no es notario nicaragüense. Pero, y aquí es donde entra el detalle interesante, van a ver que un notario costarricense sí podría eventualmente viajar a otro país
y hacer actos que vayan a tener efectos en Costa Rica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, yo he hablado con mis amigos, si se van a casar con una persona extranjera, vamos y yo los caso. Se van a casar en Brasil, jale Brasil, hacemos el matrimonio en Brasil y eso sí, su matrimonio va a quedar inscrito acá en Costa Rica porque lo hicieron ante un notario costarricense. ¿Qué quiere decir esto? ¿Este matrimonio que yo estoy inscribiendo va a tener efectos en Brasil? No necesariamente, a menos de que se haga el proceso judicial correspondiente, que yo no sé si ustedes recordarán, se llama exequatur. Bueno, y hay otros temas de por medio, ¿sí? Ahora, los notarios consulares, eso sí, están restringidos a sus circunscripciones territoriales. Entonces ustedes recordarán el ejemplo que les di, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, tenemos 4 o 5 notarios que usualmente están en las costa este o la costa oeste o en determinadas regiones, pero hay muchas partes del país en Estados Unidos en el que un notario, en el que el cónsul no puede ejercer. El momento en que él sale de su circunscripción territorial, no puede ejercer su función. Bueno, ¿qué podemos hacer en estos casos? Ahí es donde se vuelve fundamental el notario costarricense. Y por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que para mí realmente es sumamente útil. Ustedes saben que a los notarios los podemos utilizar para hacer notificaciones judiciales en horarios o en formas que a veces son un poco más prácticas que las personas que hacen comisiones, digamos que ya por sí son las comisionadas o las encargadas en los despachos. Por lo general, cuando ustedes solicitan una notificación, si al despacho le cuesta mucho notificar a la persona, van a durar lo que tengan que durar, ¿verdad? Hasta que lo logren. Pero usualmente no se van a movilizar fuera de la jurisdicción y tienen un límite territorial. Bueno, los notarios están ahí precisamente para, por decirlo así, romper esos límites jurisdiccionales. Entonces ustedes eventualmente podrían solicitarle a un notario que se encargue de hacer esa notificación. Y adivinen qué, también podrían hacerlo si es fuera del país. Entonces, por ejemplo, en el caso que ustedes tengan que divorciar a alguien o demandar a alguien que se encuentra fuera del país acá y quieren hacerlo tal vez por un proceso, ojalá de ausencia, bueno, el notario es la mejor opción. Claramente eso también va a tener un costo, ¿no? Esto también se refiere, por ejemplo, ustedes necesitan hacer un testamento, están fuera del país, etcétera, pueden mandar a llamar a un notario y esta persona puede salir del país para hacer la escritura, lo mismo para hacer casamientos u otro tipo de negocios. Eso sí, ¿cuál es el límite? Que estos negocios surtan efectos en Costa Rica. Eso es lo más importante. Ahora, bueno, espero que esta diferencia se haya quedado clara y por qué son de forma complementaria. Ahora, yo les decía al principio que tal vez podemos preguntarnos, bueno, entonces, ¿cuál es la idea de que el cónsul también pueda ejercer el notariado si un notario costarricense eventualmente puede viajar al extranjero y lo que haga, digamos, va a tener los mismos efectos? Bueno, la clave del cónsul precisamente es la permanencia. Y además que los servicios son gratuitos, entonces ustedes verán que será más fácil pagar un viaje a donde está el cónsul, que usualmente está en otra provincia del país en el que estamos, o mandar a traer un notario y pagarle los honorarios, ¿no? Entonces, eso es un poco el balance. Esto, chicos, sería la clase de esta semana. La semana que viene vamos a empezar con la competencia de los notarios en las actividades judiciales no contenciosas, pero sin embargo quiero explicarles un poco la tarea de esta semana. Van a ser igual tareas de investigación. Vamos a una persona en particular. Les estoy dejando 4 tareas porque siendo que ya todos hicieron tarea al principio, podemos ir haciéndolo así y a todos les va a dar chance. Lo que sí voy a procurar es de ir abriendo en algunas circunstancias para que todos puedan presentar también tareas esta semana. Pero en este caso vamos a averiguar cómo comisionar una notificación notarial y cómo tienen que hacerse estas actas de notificación. Esta investigación le va a tocar a una persona. Otra persona nos va a investigar sobre el conotariado y lo mismo que esta semana van a tener que hacer una presentación y compartir pues, los puntos importantes con sus compañeros. Las otras 2 personas no se libraron de este tema. Una va a tener que buscar cómo solicitar testimonios que estén bajo la custodia del Archivo Nacional. Y la segunda, ay, qué pena, mira, no arreglé esto, pero la segunda persona va a tener que encargarse de averiguar cómo autenticar las firmas de los notarios, qué hay que hacer, cuál es el trámite,
y averiguar también los detalles del trámite de apostilla y legalización de ya sea una escritura o de algún documento, digamos, notarial. Muchas gracias, chicos, y si tienen alguna duda o consulta, pues estoy para responderles. Saludos y bonito fin de semana.